Sí, el clásico. Sí, ok, entonces yo quise conectar un poquito más tarde. Entonces, recordemos la clase pasada. La clase pasada comenzamos a ver, a recordar modal verbs, ¿ok? Entonces decíamos que los modal verbs eh, tienen algunas reglas. Recordemos que una de las reglas de modal verbs es que bueno, nos van a ayudar a conjugar un siguiente verbo y el siguiente verbo después del modal verb lo va a ser en qué forma el verbo. Forma básica. Forma básica o forma desnuda, ¿no? Que se llama bare infinitive, el verbo desnudo en infinitivo, el infinitivo desnudo más bien. Y quiere decir que este verbo no se va a modificar después de un modal verb. No lo podemos usar en gerundio, no le podemos poner el pasado, no, no lo podemos deformar. Va a quedar el verbo tal cual, desnudo, sin la S tampoco de las terceras personas en el presente simple. Eh, bueno, esa es una de las reglas de los modal verbs. Otra regla de los modal verbs es que no se pueden usar dos juntos, dos modal verbs juntos. Por ejemplo, el modal verb will, ¿no? Will que lo usamos para el futuro simple, es un modal verb. Entonces siempre después del will eh, vamos a usar el verbo desnudo. Y no podemos usar can, por ejemplo, después de will, porque can es un modal verb. ¿Ah? Recuerda que el modal verb can significa poder, pero este verbo es un modal verb. Entonces no lo podemos usar junto con will. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto porque, bueno, si continuamos con la clase, vimos el primer modal verb que vimos fue para habilidades, ¿no? Entonces el modal verb, dijimos que podemos decirle modal verb o también se les conoce como modals. Si llegan a ver que dice modals, quiere decir que está hablando de los modal verbs. Y vimos que el modal verb para habilidades en el presente, ¿cuál es el modal verb para habilidades en el presente? Could, Can. can, can. Yes. Ajá. El modal verb para habilidades en el presente es can. Aunque lo voy a poner en el chat para que quede uh, can. Y entonces decíamos que can lo usamos para hablar de una habilidad en el presente, ¿no? Y decíamos un ejemplo, eh, podría ser que tenemos en el chat un ejemplo. Paula can ride a horse. ¿No? Y estamos hablando de la habilidad de Paula. Yes or not? Yes. So we can use the modal verb can obviously in affirmative form, negative form, and interrogative form, right? Right. Okay. So write an example using the modal verb can. Write an example in the chat using can in affirmative form, negative form, and interrogative form. You can use the same example. Pueden usar el mismo ejemplo.
Entonces, escriban un ejemplo y pónganlo de forma afirmativa, negativa y question. Ejemplo del modal verb can. Ya, Laura, perfect. Perfect. Laura está usando un adverbio porque está describiendo cómo se hace esa acción. Yes, Laura, perfect, thank you. Entonces ese mismo ejemplo, o si quieren usar otro ejemplo, pero en forma afirmativa, negativa y question. Perfect. Lucy, ¿ya estás trabajando? Sí, teacher. Oh, Ando un poco distraída, pero ya me concentré. no te preocupes. Si tienes problema para escribirlo en el chat, Lucy, escríbelo solo en tu cuaderno. Ah, No, ok. ahorita voy a escribir. Ok, muy bien. She can run, yes. Negative form, Laura. Recordemos que can lo podemos contraer de forma negativa usando cannot. Sería la forma completa. O podemos usar la contracción también can. O la contracción cannot. De esta manera podemos contraer la negación. Can't o cannot. ¿Ok? Yeah, Laura. Perfect. She can't run. Y recordemos otra vez que de forma interrogativa cambiamos el orden de la estructura y comenzamos con el auxiliar. En este caso nuestro auxiliar es can. Can she run? Yes. Edgar, espero que lo estés haciendo en tu cuaderno, porque acuérdate que lo voy a evaluar con también, va a ser parte importante de su evaluación, sus anotaciones que hagan en clase, ¿ok? Edgar, entonces, en algún momento les voy a solicitar sus anotaciones que hacen en clase y va a ser parte importante de sus evaluaciones. Ok. Podemos usar también can. Bueno, quedamos que es para el presente, right? Podemos usar can también para hablar de permisos. Ajá. Entonces, can for permission. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos usar can for permission. Usamos el modal verb can para, para pedir permiso. Podría ser can. Voy a poner un ejemplo. Ok, está en el ejemplo en el chat. You can pick some fruit. ¿Alguien recuerda qué significa pick? ¿Cómo significa el verbo pick?
lo vimos la clase pasada. Recoger. Recoger, recolectar, ¿no? Entonces aquí dice, you can pick some fruit. Le estamos dando permiso a alguien de que recoja alguna fruta, ¿no? Eso sería para hablar de permisos, ¿no? Y la manera más común de usar can para permiso es, por ejemplo, en la escuela. ¿Cómo usarían can para pedir un permiso? Usaríamos la forma interrogativa, ¿no? Supongamos que están en la escuela y necesitan ir al baño. Vamos a usar el modal verb can para pedir permiso. Can I go to the Go bathroom? Can I go to the bathroom? Yes, Edward está bien. out. Solo, Edgar, vamos a usar eh, la estructura en forma interrogativa. Entonces sería comenzar con el modal verb can. Can I go to the bathroom? Pegar. Ajá. Can I go out to the bathroom? Yes. Puede ser solamente el modal verb can, perdón, el verbo can, sorry, el verbo go, Lucy. Can I go to the Ok, bathroom? Con eso sería sí. suficiente. Can I go to the bathroom? Esa es como que una de las maneras más comunes de usar can para pedir permiso, ¿no? O para dar permiso. También podemos usarlo eh, para negar un permiso, ¿no? Por ejemplo, lo que puso Lucy. Can I go out to the bathroom? Y le puedo negar el permiso. ¿Cómo le negaría el permiso? Usaríamos la forma negativa de la oración. ¿Cómo sería? Not. No. No. Yes. You cannot. You cannot. Yes. Esa sería You cannot. la forma de negarle un permiso. Entonces ya vimos que podemos usar can para dar un permiso. You can pick some fruit, ¿no? Estoy dando permiso de que recoja alguna fruta. Dijimos que podemos usarlo para pedir el permiso, ¿no? Can I go to the bathroom? Que sería la forma interrogativa. Can I go to the bathroom? Y también podemos negarlo. No, you cannot go to the bathroom. Right? Entonces ya vimos que podemos usar el modal verb can para hablar de una habilidad en el presente. Podemos usar el modal verb can para pedir permiso o dar permiso o negar permiso. Otra forma de usar el modal verb can es para pedir algo. ¿Y cómo pediríamos algo usando el modal verb can? Can for kiss. Para solicitar algo, por ejemplo, de esta manera estaríamos solicitándole a alguien algo. Sorry, solicitar. Can you water the flowers? The flowers. Recordemos que el verbo, perdón, la palabra water lo podemos usar también como verbo. ¿Y alguien recuerda qué quiere decir water como verbo?
¿Qué se imaginan que sería water como verbo? Ya sabemos que water es agua, pero como verbo, lo vamos a usar como verbo. Can you water the flowers? ¿Qué creen que significa como verbo? Water. Regar. Regar. Por ejemplo, si quieren regar las plantas, usan water the flowers. Water the plants, ¿no? Regar las plantas. Vamos a usar water como verbo y significa regar. Entonces le estamos solicitando algo a alguien. Can you water the flowers? Entonces ya vimos que usamos can para hablar de una habilidad en el presente. Podemos usar también can para permisos, para dar permiso, pedir permiso o negar permiso. También usamos can para solicitar algo. ¿Vamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Vamos a usar otros modal verbs para solicitar algo. Por ejemplo, el modal verb could. Y recordemos que en español el modal verb could también puede ser podría. Y de esta manera, usando el modal verb could para solicitar algo, vamos a sonar un poco más formales o más educados si usamos could. For example, could you give me could you give me a glass of water? Podría darme un vaso con agua. Y supongamos que estamos en un restaurante. Podemos decir can you give me a glass of water? Voy a poner el ejemplo en el chat. Este es el ejemplo en el chat, ¿no? Pongamos la situación en un restaurante. Podemos usar can you give me a glass of water? Está correcto, pero si queremos resultar más educados, podemos usar el modal verb could. Could you give me Could you give me a glass of water? Y de esa manera, fíjense la diferencia. ¿Puede darme un vaso con agua? ¿Podrías darme un vaso con agua? Suena más educado, ¿de acuerdo? Esto es para solicitar. Podemos solicitar con el verbo can, podemos solicitar con el verbo could, que nos haría sonar un poco más educados, y también podemos usar el modal verb will para recuse. Y de esta manera, usando el modal verb will, es como sí, también y estamos usando el modal verb will también para solicitar. Will you give me a glass of water? ¿Me darás un vaso con agua? Ajá. Y a lo mejor no lo usamos en el restaurante, pero sí con alguien, nuestro familiar, un amigo, ¿no? Un compañero de la escuela. Y usamos will. Will también
para solicitar algo. ¿Me darás un vaso con agua? Estamos usando el futuro simple. ¿Me darás, hablando en el futuro, me darás un vaso con agua? Ajá. A lo mejor no lo usamos en un restaurante, pero también usamos el modal verb will para solicitar cosas. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Estamos hablando de modal verbs. El modal verb para habilidades es can, habilidades en el presente, ¿no? Por ejemplo, dime una habilidad, Lucy, una habilidad tuya en el presente, usando el modal verb can. I can I can. Speak very well English. Ajá, yes. speak. Usamos primero speak English very well. Yes, Laura. Estás hablando de una habilidad en el presente. Yes, I can speak English very well. Lucy? Yes, I can speak very well English. Okay, yeah, I can. Entonces usamos el modal verb can para una habilidad en el presente. Podemos usar el modal verb can para pedir permiso. Entonces, pídeme un permiso, Lucy. Usando el modal verb can. Permiso, can you close the window? Yeah, ese sería como para solicitar algo. Pero está correcto. Can you close the window? Le estás solicitando, ¿no? Que haga algo. Pero un permiso, Laura. Can I go to the bathroom? Yeah, ese es un ejemplo, ¿no? Podría ser, Lucy, can I go to the party? No sé. Can I take, can I take can I eat the chocolate cake? ¿Me puedo comer el pastel de chocolate? Estamos pidiendo un permiso. Can I, no sé, can I kiss you? Por ejemplo, ¿no? ¿Te puedo besar? Le estoy pidiendo permiso. Can I, uh, can I use your car tonight? Huh? Can I use your car tonight? Le estoy pidiendo permiso. Y, bueno, y dijimos que usamos el modal verb could también, bueno, esto para solicitar, ¿no? Para solicitar. Y decíamos el ejemplo de estar en un restaurante que podemos usar can. Can you give me a glass of water? O could you give me a glass of water? Que nos haría sonar más educados. Could, para hablar de una solicitar algo. Por ejemplo, lo que dijiste, Lucy, can you close the window, please? Sí, ese. Podrías decir, could you, ¿no? Podrías cerrar la ventana. Close the window. Oh, Y can sería you? como más suave, más educado, ¿no? Y también dijimos que podemos usar para solicitar cosas will. Y siguiendo el ejemplo de Lucy, will you close the window? ¿Cerrarás la ventana? Le estoy solicitando que cierre la ventana. Ok, entonces sería esto el modal verb can. Estamos empezando con el modal verb can. Teacher, Yes, por ejemplo, si yo digo, could you dance with me? O se oye mejor, could you dance me? Could you dance with me? Sería conmigo. Sí. Could you dance with me? Ajá, porque could you dance me sería bailarme a mí. Como que sí, bueno, se usa en español, ¿verdad? Báilame. Ja. Pero sería más correcto with me. Can you dance with me? O could you dance with me? Estoy solicitando algo, ¿no? Yes, sí. Y bueno, digamos otra vez eh,
que si dices can, está correcto, pero si dices could, es más educado. Could you dance with me? ¿Podrías bailar conmigo? A lo mejor hasta suena más romántico, ¿no? Ok, entonces, para habilidades en el presente usamos can, pero el modal verb can tiene una manera de usarse en el pasado. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de can? Could. Could, yes. El pasado de can es could, entonces vamos a usar could para habilidades en el pasado. Could para habilidades en el pasado. Y entonces podríamos usar un ejemplo. Ok, está un ejemplo en el chat, ¿no? And could dance, walk, sorry, when she was 1 year old. Y entonces aquí estamos diciendo una habilidad de Anne en el pasado, ¿no? Anne pudo caminar cuando ella tenía 1 año, ¿sí? Entonces tenemos una habilidad en el presente, can, y una habilidad en el pasado, could. Anne pudo caminar cuando ella tenía 1 año. Estamos hablando de una habilidad en el pasado. ¿De acuerdo? So, could you write an example? Una habilidad en el pasado. Write an example. Ability in the past. Write an example. My son could swim when he was 6 months old. Yeah, perfect. He could run and he won. Sería Laura el verbo win en pasado. He could run and he won. Porque estamos hablando del pasado. He won.
O si usas winner, podrías usar he was the winner. Él ganó el maratón. Te falta un verbo, Edgar. And could y el verbo. And pudo, basketball. And pudo, falta un verbo ahí. Entonces, Laura, sí estuvo entendido. He was the winner, podría ser, porque estamos hablando del pasado. And he was the winner, yes, in the marathon, podría ser, yes. No, Edgar, sería un verbo. Podría ser el verbo play, ¿no? And could play basketball. And could play. Ella, Ana, pudo jugar. And pudo ganar. And pudo correr el maratón. Yes, así queda mejor. Ok, entonces Laura, ¿está bien así? And he was the winner. Yes. O podría quedar también he could run and he won. ¿Te acuerdas del win en pasado? Won. And he won the marathon. Y él ganó el maratón. Ok. Entonces, usamos para una habilidad en el pasado could. Y entonces, el modal verb can para habilidades could para habilidades in past. Está en el chat. Can, habilidades en el presente. Could, habilidades en el pasado. Pero, ¿qué pasa si quiero hablar de una habilidad en el futuro? Y aquí es donde recordamos que no podemos usar dos modal verb juntos. ¿Cuál es el futuro simple? ¿Qué modal verb usamos para el futuro simple, chicos? Will. Will. Pero entonces si quisiéramos decir yo podré, no podríamos usar can will o will can. No se puede porque dijimos que una regla es que no se usan dos modal verb juntos. Entonces, para hablar de una habilidad en el futuro, vamos a usar la frase, ¿alguien recuerda? Sí, la habíamos visto, la frase para hablar de una habilidad en el futuro. Sí, be able to. Be able to, yes, be able to. Entonces, vamos a usar will be able to. Sorry. Voy a poner en el chat. Oh, sorry. Entonces, tenemos can para una habilidad en el presente, could para hablar de habilidad en el pasado, and we will be able to para hablar de una habilidad en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Entonces, una habilidad en el futuro, voy a poner un ejemplo en el chat.
We will be able to speak English well. Entonces, una habilidad en el presente usamos el modal verb can. Una habilidad en el pasado usamos el modal verb could. Y una habilidad en el futuro usamos will be able to. Right? Right. Teacher, yo sí tengo una duda. Sí, dímelo. Laura, perdón. Primero se va a poner bueno, aquí está el subject y se pone siempre completo eso, will be able to, Sí. porque eso siempre me quedé con esa Siempre. duda. Entonces, siempre es will be able to, no Sí. importa la persona. No importa. You Porque will be able, el así. sujeto lo vamos a tener al principio de la oración. Voy a poner la estructura. Si quieren anotarla. Subject plus will. Así sería la estructura, Lucy. Entonces, perdón, Laura, si tenemos el sujeto, subject, pronoun, puede ser cualquier subject, ¿no? I will be able to, you will be able to, she will be able to, he will be able to, it will be able to, we will be able to, you will be able to, and they will be able to. Siempre va a ser will be able to. Para hablar de una habilidad en el futuro. Right? Y una de las razones es que no podemos usar dos modal verb juntos. Entonces no podríamos usar will can. ¿De acuerdo? Will can, no. No podría ser will can. No, no. Eso sería un error muy grande. Un error gramatical muy grande usar will can. Entonces una habilidad en el futuro sería will be able to. Podemos usar esta forma, esto en forma negativa. ¿Cómo creen que sería en forma negativa? Will not be Will able not. to. Yes, will not or won't también. Will not. Esa sería nuestra forma negativa. Will not, recordemos que podemos contraer el futuro usando won't. Y de forma interrogativa, ¿cómo sería? ¿Cómo creen que sería de forma interrogativa? Will be able to. Will, empezaríamos con will y continuaríamos con will you. Will y el sujeto. Entonces, Ok. Y luego be able to, ¿o no? yes, will, les voy a poner la estructura en el chat. Así quedaría. Will you be able to? Will you be able to go to the party tomorrow? Hi, Yonki, good afternoon. Huh? Good afternoon. How are you doing? I'm fine. Ok. Rápidamente estamos hablando de los modal verbs. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de modal verbs?
perdón, la clase pasada, te comparto en el chat lo que hemos visto hasta ahorita del can, que decíamos que can lo usamos para hablar de habilidades en el presente. I can play the piano, por ejemplo. Yo puedo tocar el piano. Esto sería una habilidad en el presente. Una habilidad en el futuro sería I could play the piano. Yo pude tocar el piano. Y eso sería una habilidad en el pasado. Y para hablar de habilidades en el futuro, vamos a usar la frase will be able to. Entonces, no podemos usar dos modal verbs juntos. Will and can son modal verbs, entonces no podemos usar will can. Sería un error. Entonces vamos a usar will be able to. Ajá. Y tenemos que, las estructuras de forma afirmativa. Empezamos con el sujeto. Cualquier sujeto, todos los sujetos, todos los subject pronoun. Después la frase will be able to. Más un verbo, más un complemento. Esa sería nuestra forma afirmativa. De forma negativa, la negación va a estar después del modal verb will. I will not be able to. Yo no podré. I will not be able to. I will not be able to play the piano tonight. Yo no voy a poder tocar el piano esta noche. Y de forma interrogativa vamos a empezar con el modal verb will. Después el sujeto, la frase be able to, más el complemento. Y, perdón, me falta un verbo. Sorry. Entonces, después de be able to, vamos a usar un verbo. Así quedaría nuestra forma interrogativa. Sorry. Will you be able to cook the dinner? Cook dinner, sorry. Will you be able to cook the dinner tomorrow? Will you be able to? Okay. And so, write an example. Escriban un ejemplo de una habilidad en el presente, una habilidad en el pasado y en el futuro. Escriban un ejemplo, por favor, de una habilidad en el presente, una habilidad en el pasado y una habilidad en el futuro. Traten de usar complementos, traten de usar, por ejemplo, time expressions, ¿no? Time expressions. Entonces escriban una habilidad en el presente, una habilidad en el pasado y una habilidad en el futuro. Peter will be able to drive in his car. Peter will not be able to drive in his car. Will be Peter. Will he be able to? Yes, it's okay. Ok, Laura. Sí, está perfecto. Podemos usar la frase will be able to. Sí, muy bien. Estás usando forma afirmativa, negativa y question. Perfecto. Ahora, Laura, pon una habilidad de Peter en presente. Laura, ¿te acuerdas qué modal verb usamos para una habilidad en el presente? And drive Yeah, in his car. can drive. Yes, his car. Quítale la preposición in, nada más drive his car.
puede conducir su auto. Peter. Entonces sería una habilidad de Peter en el presente. Peter can drive his car. Una habilidad en el pasado. ¿Cuál sería la habilidad en el pasado de Peter, Laura? Ya dijimos que can es en el presente. La habilidad. Peter could not, bueno, Yes. Could. could drive, Pudo. could, Yes. could. Pudo usar su carro. Yes. Y ya tenemos el futuro. ¿Sí, Laura? Yes. Escribe en tu cuaderno y en el chat si puedes la habilidad de Peter en el presente, la habilidad de Peter en el pasado y la habilidad de Peter en el futuro. ¿Vamos bien, Jonky? ¿Tienes alguna duda? Sí, teacher, eso de anexarle una habilidad. Bueno, yo por ejemplo iba a mandar esto. Will they be able to stay at night? Yeah, it's okay. Es una habilidad en el futuro. Lo estás usando de forma interrogativa, está correcto. Correcto. Ajá. Will they be able to? Yeah, perfect. Entonces, Ahora nada más esta. que Sí, perdón. lo transforma a pasado y a... Ajá. Entonces, mi intención era que recordáramos que una habilidad, para hablar de una habilidad en el presente, usamos el modal verb can, ¿no? Entonces sería, can they stay at home, stay at night? Can they stay at night? Sería la habilidad en el presente. Ajá. Mira, fíjate el ejemplo de Laura. Está usando la habilidad de Peter en el presente, ¿no? Peter puede conducir su auto. En el pasado, Peter pudo conducir su carro. Y en el futuro, Peter will be able to drive his car. Peter será capaz de conducir su carro, o podrá, sería. Ajá. Okay, teacher. Esa era mi intención, chicos, que notaran cómo hablar de una habilidad en los diferentes tiempos verbales. A lo mejor aquí funcionaría en el ejemplo de Laura. Está correcto, Laura, está perfecto. Muy bien. Pero podrías decir, Peter can drive his car every day, ¿no? Porque acuérdense que usamos el presente simple para hablar de rutinas, ¿no? Peter can drive his car every day to his job, ¿no? Peter puede conducir su carro todos los días a su trabajo. Podría ser en el pasado, Peter could drive his car last week. Last night. Last night, yes. Usando un time expression del pasado. Peter pudo conducir su carro anoche, ¿no? Last night. Y para el futuro, Peter will be able to drive his car next year, ¿no? O next month, no sé. Sonaría un poco más complementado nuestro ejercicio. Pero está muy bien, Laura. Entonces, Jonky, ese mismo ejemplo, estamos hablando de ellos, sería para el presente, ¿Qué sería? They can they stay at night. can they, ¿no? Si lo usas en forma interrogativa, can they Can they stay at night? stay that night? Yes. Y para el pasado, Sería could stay at night. good day Could they
stay at night. Yeah. Yes, perfect. Perfect. Lucy, ¿vamos bien? Sí, teacher. Perdón, es que recibí una Sí, llamada de no, mi no te trabajo. preocupes, no, Perdón. sí lo entiendo. Lo que me Sí, interesa es que sigas la clase. ¿Vamos bien? sí, sí. Muy bien. Entonces, eh, Lucía, para puedo. hablar de habilidades en el presente usamos can. Para hablar de habilidades en el pasado usamos could. Y para hablar de habilidades en el futuro no podemos usar ninguno de esos modal verbs, entonces vamos a usar will be able to. Right? El will be able to, como puso Laura en sus ejemplos, ese will be able to lo podemos usar en presente, en pasado y en futuro. Ajá. Podemos también decir, perdón, sí, para hablar de usando el be able to en presente, usaríamos I am able to. Lucía, A ver, Lucía can could speak German. Germany, es sería Germany. Germany. Ajá, German es alemán, sería Germany. Germany. Germany con E al final. Germany con Y. Y. Lucy can speak German. Ese sería tu ejemplo, Lucy, en forma afirmativa, ¿no? En el Sí, presente simple. sí. Lucy can Ahorita hago speak el German. pasado. Yes. El pasado simple y el futuro. Ajá, y el Sí. futuro will be able to. Entonces estábamos hablando de la frase will be able to. La frase be able to, vamos a hablar ahora de esta frase. Ya vimos que si le ponemos el modal verb will, estamos hablando obviamente del futuro. Esta frase be able to en español quiere decir ser capaz de. Solamente la frase be able to. Bueno, para no revolvernos. Habilidades. Hablar de habilidades. Usamos el modal verb can en el presente, el modal verb could en el pasado y la frase will be able to para el futuro. Esto cuando queremos hablar de una habilidad en los diferentes tiempos verbales. Pero esta frase be able to la podemos usar de forma, para el presente, para el pasado y el futuro. No quiere decir que debamos usarla, pero yo quiero que aprendan que la podemos usar también en el presente y en el pasado. Entonces, para el presente, este be va a ser el verbo to be, ¿no? ¿Cuál es el verbo to be en presente? Was. En presente verbo to be. Son tres. Is, are. Casi. Casi. Es, Por is, ejemplo, para decir yo soy, I. I Am, am. Ese sería uno. is, Is and are. are. Yes, esos son los tres verbos to be. Entonces, este be en el presente sería cualquiera de esos. Entonces diríamos el sujeto, vamos a hacer el presente. Este es como un paréntesis en los modal verb. Present. Ok, se va a cortar la llamada, entonces les reenvío el link para la siguiente llamada, ¿de acuerdo?
Profe, me disculpa a esa hora porque No. Ok, creo que Lucy ya no se va a conectar. Pero bueno, eh, estamos hablando de la frase be able to. Y les decía que es un paréntesis de la clase de los modal verbs. Solo quiero que aprendamos algo acerca de esta frase, be able to, que en español significa ser capaz de. Y decimos que en el presente simple vamos a usar el verbo to be, ese be, que quedamos que es are, is o are. Entonces, una oración eh, usando el be able to en presente simple sería, por ejemplo, she is able to, she is able to. ¿Ok? Entonces, se fijan en la frase able to. Teacher, perdón, en donde dice presente simple, ¿no sería is, are, and I'm? No, porque acuérdate que el verbo to be es I am, I'm sorry, es am, sorry. No, disculpen, sí es am. Disculpen, es am. I am, he is, we are. Perdón, sí, Laura, disculpen. Es am. Am, is, are. ¿Ok? ¿Sí? Yes. Entonces, Sí, teacher. digamos que el ejemplo lo cambiamos por
Ok, I am able to dance salsa. No, yo soy capaz de bailar salsa. O podría traducirse como yo puedo bailar salsa. Ajá, I am. Y vemos entonces que este be es el verbo to be en presente. ¿Cómo sería en pasado? ¿Cuál es el verbo to be en pasado? Pasado normal, ¿di? Pasado simple, ¿sí? ¿Di? ¿O was it were? Was, were, yes. Entonces, en pasado simple, ah, en pasado simple, el verbo be sería was, were. Ajá. Entonces podemos usar esta misma oración eh, en el pasado. Y entonces, ¿cómo quedaría? La misma oración, pero en pasado. She was able to dance salsa. Yes, she was. Ajá. I was. Ok, eso sería en pasado simple. Porque el verbo be o el verbo to be es was, were. I was able to dance salsa. Y ya vimos que para el futuro usamos el will be able to. Usamos el modo verbo will. Entonces en pasado simple, en futuro, simple vamos a usar will be able to. ¿Sí? Entonces, hablando de este paréntesis que abrimos acerca de el uso de be able to, ¿ok? ¿Alguna duda del will be able to o el be able to? No, teacher. Ok, entonces continuamos con los modal verbs. El modal verb can para hablar de una habilidad en el presente. El modal verb could para hablar de una habilidad en el pasado. Y para hablar de una habilidad en el futuro vamos a usar will be able to. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. Ok. Will be able to. Una habilidad en el futuro. Y también vimos hoy que hasta ahorita vamos viendo que esta frase, be able to, lo podemos usar en presente y usaríamos el verbo to be en presente, que es am, is, are, para hablar de una habilidad también, pero en el presente. Y recordemos que el be able to significa ser capaz de. I am able to teach English. Yo soy capaz de usar, de enseñar inglés. I was able to teach English. Yo era capaz de hablar, de enseñar inglés. I will be able to teach English. Yo seré capaz de enseñar inglés. Enseñar. Ok. Esto sería el modal verb para habilidades. Can, could, be able to en futuro. ¿Alguna duda de esto?
chicos. No, teacher. Ahora, como forma regular o forma más común de usar una habilidad en el pasado, es mejor usar la, la frase was able to o were able to en lugar de could. No está mal usar could, bueno, pero sería mucho mejor que usáramos was able to. Por ejemplo, ah, vamos a usar un poco de vocabulario de que vimos en la clase pasada. Tenemos esta oración que está hablando de una habilidad en el pasado, ¿no? I could feed the animal yesterday. Yo pude alimentar los animales ayer. Recordemos que feed, el verbo feed es alimentar. Podemos alimentar a alguien, ajá, o a los animales usando el verbo feed. feed. Sin embargo, esta oración eh, sería más correcto o sería mejor usar el be able to. Ok, aunque vimos que el modal verb could lo usamos para habilidades en el futuro, perdón, en el pasado, disculpen, es mejor, más correcto usar la frase be able to. Entonces, eh, eh, uh, sí, de forma común, la forma que resultaría más adecuada para usar sería I was able to feed the animal. Aunque ya sabemos que el modal verb could es una habilidad en el pasado. ¿Sí? ¿Chicos? Yes, teacher. Ok. Esto de forma, hablando de que de forma cotidiana, de forma más común, vamos a usar esta frase en lugar de could. Right? O sea que eso lo vamos a ver muy seguido, ¿no? Sí, de hecho, yo les sugiero y sería mejor usar la frase be able to, was able to, o were be able to, perdón, will able to, I'm sorry, was able to o were able to en lugar del modal verb could para habilidades en el pasado. ¿Sí? Solo recuerden que estamos viendo, estamos estudiando un inglés formal, entonces debemos saber este tipo de reglas gramaticales, pero también quiero que aprendan que cómo se usa, ¿no? Cómo es más común usarlo. Entonces, para el pasado, una habilidad en el pasado, procuren usar mejor able to en lugar del modal verb could, aunque ya vimos que could es una habilidad en el pasado. Pudimos, pero es mejor usar la frase be able to. Entonces es por el formalismo nada más.
Sí, me refiero a que sí, exacto. Les estoy enseñando la gramática, ¿no? Que a lo mejor si hablan con alguien o ya se desenvuelven en, en un lugar donde se hable inglés, este, ustedes van a saber la forma gramatical y también van a saber cómo lo usa la gente comúnmente. ¿Ok? Este tipo de detallitos que puede ser que nada más se les enseñe el, eh, el can, el could, ¿no? El be able to para el futuro. Pero ustedes están aprendiendo también que el be able to se puede usar en presente, pasado y futuro, que para el pasado es mejor usar be able to que could. Y bueno, espero no estarlos enredando mucho, pero eh, esta forma se usa. ¿De acuerdo? Yes, teacher. Ok. Recuerden que usamos también el modal verb. eh, bueno, tenemos otro modal verb que nos va a servir para ofrecer algo. Eh, entonces, lo pongo en el chat. Ok. Vamos a ver que hay modal verbs para ofrecer y un modal verb para ofrecer eh, es este modal verb, shall. Y bueno, el uso de los modal verbs, chicos, es un tema muy padre porque los modal verbs los vamos a usar eh, dependiendo mucho de las circunstancias en las que estemos o hacia quién nos estemos dirigiendo. Y, por ejemplo, este modal verb shall es un modal verb que casi está en desuso, no se usa mucho. So, entonces, recordemos rápidamente comenzamos hoy a hablar de modal verbs. Y algo que les platicaba hace rato es que esto de los modal verbs, a mí se me hace un tema muy bonito porque los podemos usar dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Eh, Veíamos, por ejemplo, en can, el modal verb can, que lo podemos usar para habilidades, ¿no? Para hablar de habilidades. Y para hablar eh, para solicitar cosas, ¿no? Y hablábamos de una situación en un restaurante y decíamos, por ejemplo, si le pedimos, o no sé, a lo mejor a tu jefe, ¿no? Si le dices, can I speak with you? Está bien, si le dices, puedo hablar con usted. Pero si usaras el modal verb could, vas a Es más sonar formal. más formal. Ajá. Could I speak with you?
podría hablar con usted. Suena diferente, ¿no? ¿Puedo hablar con usted? Ah, podría hablar con usted. Y estábamos viendo también Que es que mejor utilizar el I was. ajá, en el caso de una habilidad en el pasado, es mejor usar I was able to que I could, ¿ok? Es mejor hablar de una habilidad en el pasado usando was able to. Eh, I was able to, en lugar de I could able to, right? Right. Vimos esto de la frase able to, be able to, que la podemos usar de forma afirmativa, negativa e interrogativa, ¿no? Y también podemos usar esta frase no solamente para el futuro, lo podemos usar también en el presente y en el pasado. Y bueno, ya vimos que para el presente sería I am able to. Para el pasado, I was able to. Y para el futuro, I will be able to. Y dependiendo obviamente del subject, en el presente, por ejemplo, she is able to. She was able to. O she will be able to, dependiendo del tiempo verbal. O para los plurales, o con el you, recordemos que you, en el verbo to be de you en el pasado es were, ¿no? Entonces sería you are able to, you were able to, o you will be able to. Ajá. Hablando de esta frase que la usamos para la habilidad en el futuro, y decimos que usamos will be able to porque no podemos usar dos modal verb juntos. O sea, no podemos usar el futuro simple más can, ¿no? Sería un error gramatical usar will can. Entonces por eso usamos will be able to para una habilidad en el futuro. Y ahorita estábamos comenzando a hablar de modal verbs para hablar de para ofrecer cosas. Para ofrecer cosas. Entonces decíamos que modals, y hay varios modals que podemos usar para ofrecer cosas. Modals for offer. Modals for offers. Ya se fue. Ya casi terminamos, Laura. ¿Quieres que continuemos o Como guste, maestro. no? Tú dime. Si quiere, pues para que estemos todos, porque le digo que Sí, del próximo martes. sí. Sí, Bueno, ya recordamos rápidamente lo que vimos hoy. Solo la próxima clase, pues ya lo recordamos y continuamos con los modal verbs para ofrecer. ofrecer. Ajá, para ofrecer. Y te digo, este tema a mí me gusta mucho porque podemos usar los modal verbs de muchas maneras y esto nos ayuda también como para practicar el lenguaje y está bonito el tema. Entonces, Sí, maestro. para habilidades ya vimos que podemos usar can o can para pedir permiso, ¿no? También Y ya le entendí porque yo me quedaba con esa duda de be able to y ya ahora ya entendí que ajá, es en el pasado y es was y en el futuro y will también be se puede utilizar para el, en el presente. en el presente. Ajá. Sí, Sí, porque eso no entendía. sí, es que
sí habíamos visto los modal verbs, pero fue como una forma muy básica de usar los modal verbs. Y a lo mejor en otros cursos más avanzados vamos a volver a ver modal verbs, pero ya con otro nivel, a lo mejor con otro vocabulario, a lo mejor de otra manera. Pero bueno, ahorita esta frase de be able to, ya vimos por qué, ¿no? ¿Por qué el be able to? ¿Por qué no podemos usar dos modal verbs juntos? Y will y could, son dos modal verbs. No podemos decir will can. Entonces tenemos que usar esta frase para hablar de una habilidad en el futuro. Está bonito, este tema está bonito, me gusta. Bueno, Laura, pues muchas gracias por estar en la Gracias, clase. maestro. No, Gracias a gracias a ti. usted. Nos vemos la próxima clase el martes. Have a Yes, nice teacher. weekend, Laura. Have a nice weekend. And Thanks, teacher.